Oremos juntos. Dios nuestro Padre Santo, misericordioso y de gracia, de verdad te damos gracias porque Dios primero llamó a nosotros que vivíamos en delitos y pecados y éramos enemigos de Dios, y envió a su Hijo unigénito Jesucristo para perdonarnos de nuestros pecados y salvarnos con su preciosa sangre en la cruz, haciéndonos sus santos hijos. Gracias por permitir que los hermanos y hermanas que han sido salvos por la sangre del Señor se reúnan hoy en un solo lugar y tengan la comunión santa con tu palabra. Ayúdanos a entender la palabra de Dios en nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo. Enséñanos a través de la palabra, repréndenos y corrígenos a través de la palabra, para que nuestra vida esté edificada en la palabra y vivamos en justicia y verdad. Por medio de eso, ayúdanos a dar mucho fruto y agradar a Dios y poder glorificar a Dios. Ayuda para que la palabra de Dios sea fuerza, consuelo y valor en nuestros corazones. Entre nosotros, los que están enfermos, los que están en tribulación o sufriendo, Dios conoce cada situación. Así que por favor enséñales según la situación y según las palabras necesarias. Además, ayúdanos a nunca tropezar a pesar de cualquier situación, sino a confiar únicamente en el Señor, mirando al Señor y caminando en la verdad. Acompaña con el pastor Johan Lee, pastor Jung Hyun Hong y pastor Chung Un Song, quienes están en misiones en Hong Kong y África. Ayuda para que las almas puedan salvarse a través de esta oportunidad misionera y que la iglesia pueda establecerse firmemente para que pueda predicar fuertemente el Evangelio. Guárdales saludable y seguro hasta que regresen. Acompaña hoy en cada lugar del país donde nos reunimos en el nombre del Señor, y esté con los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio, incluso en situaciones difíciles en todo el mundo. Y ayúdalos para que puedan predicar el Evangelio fuertemente sin cansarse. El tiempo de hoy solamente en ti te dejamos. En el nombre del Señor Jesús, quien nos salvó, hemos orado. Amén. Gracias por la alabanza del coro. Busquemos el Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 9. El Apocalipsis 19, versículo 6. Al 9, despacio, vamos a leer juntos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hasta aquí, el pastor principal está en la misión en Hong Kong. Él regresará mañana.
Así que le agradecería que lo recordara y orara por él. Quedan pocos días este año 2024. Dios creó para el hombre días, meses y años. En particular, parece que Dios creó un año para darnos la oportunidad de empezar de nuevo. El hombre tiene naturaleza pecaminosa y también es débil. Por lo tanto, fácilmente podemos volvernos duros y repetir errores y equivocaciones. Entonces, en lugar de continuar cometiendo los propios errores y equivocaciones, necesitaría una oportunidad para romper con ellos. Y si miramos hacia atrás y vemos que algo andaba mal en mi vida, necesitamos una oportunidad para reflexionar y arrepentirnos. Además, como nuestra mente se embota fácilmente, necesitamos oportunidades para renovarla. Así que ahora estamos en el punto de terminar un año y comenzar el otro. Espero que podamos terminar bien el año y comenzar el año nuevo como el propósito de la creación para el cual Dios creó el año. Sería completamente irrazonable seguir cometiendo los errores que cometió el año pasado. Hoy, la iglesia es esencial para nuestra vida cristiana. Por eso, con el título de Imitemos a la iglesia primitiva, les voy a dar el sermón. Habrá varios beneficios al observar la iglesia primitiva. Primero, podrás saber en qué dirección debe ir la iglesia y llegar allí. Y podrás seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Debemos imitar las convicciones de la iglesia primitiva y los cambios en la vida por las convicciones. Y debemos imitar su fe, su dedicación, su pasión y la vida que entregaron al Señor. Además, mirando la iglesia primitiva, creo que si hay algo mal en la propia vida, uno puede tener la oportunidad de corregirlo y arrepentirse. En el Antiguo Testamento, Génesis 34 al 35, Jacob, el nieto de Abraham, mientras vivía en la tierra de Siquem, ocurrieron muchos problemas en la familia. En ese momento Dios se apareció a Jacob y le ordenó que subiera a Betel. Betel es donde conoció a Dios por primera vez. Entonces Jacob reunió a toda su familia y quitó todos los ídolos de en medio de ellos. Los enterró debajo de la encina y subió a Betel conforme a la palabra de Dios. Se llamaba el Betel. Así que regresó al lugar donde conoció por primera vez al Dios de Betel y se recuperó. Creo que será una oportunidad preciosa para restaurar nuestra fe mientras miramos hacia la iglesia primitiva. Lo que veremos hoy es: la iglesia es importante en nuestra vida cristiana. Por eso pensemos en esta iglesia desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva de los santos. Examinemos la posición de la iglesia en el mundo y observemos las características de los miembros de la iglesia primitiva. Y también qué podemos imitar de ellos específicamente y cómo. Ya leímos el Apocalipsis 19. En el Apocalipsis capítulo 2, 3 están relacionados con las 7 iglesias. Y se refiere a la época de la iglesia. El Apocalipsis 4 y 5 habla que se ha abierto la puerta del cielo, el apóstol Juan fue llevado al cielo
y viéndose a sí mismo en el cielo. Esto significa que cuando termine la era de la iglesia, el Señor vendrá otra vez y todos los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento que creyeron y murieron, primero resucitarán. Y los santos vivientes del Nuevo Testamento serán transformados espirituales y se reunirán en el mundo espiritual, centrándose en el Señor. Y el Apocalipsis de 6 al 19 habla que después de que los santos sean arrebatados en el aire, sucederán tales acontecimientos en la tierra y en el cielo durante 7 años de tribulación. Especialmente el Apocalipsis 19 habla de los acontecimientos que habrá en el fin de los 7 años de tribulación. Aquí en el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aquí, en el cielo, los santos que fueron salvos ya alaban. ¿Y cuál es el contenido común? Es que Dios gobernará y habrá boda del Cordero. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Al fin de los 7 años de tribulación, el Señor vendrá sobre la tierra otra vez, juzgará al mundo y creará de nuevo como el huerto del Edén. En el milenio, Jesús, quien es el Cordero, siendo el Rey, va a gobernar visiblemente, centrándose en Israel. Aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando Él gobierne, claro que la novia del Cordero, si hay rey, también hay reina, ¿verdad? Si el Cordero es el rey, la esposa del rey, la iglesia también participará en su reinado. Porque han llegado las bodas del Cordero. Significa que el periodo prometido de matrimonio sea cumplido y su esposa sea preparado. En otra ocasión, dice que la esposa ha terminado de adornarse, o sea que está lista, ya que la novia ha estado adornada y preparada. El versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Como ya ha terminado de adornarse y preparar, el Señor, quien es el Cordero, permitió a la esposa que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero? Se refiere a los santos salvos. Una persona que es salva y se convierte en la esposa del Cordero y participa en la ceremonia de boda del Cordero es gran bendición. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo que son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero es la palabra verdadera de Dios. No es falsa, sino que es la palabra clara de Dios que va a guardar. La razón por la que leo esto es que el propósito de la creación de Dios está escrito aquí en este texto. Dios creó y gobierna este mundo. Pero ¿cuál es el propósito de la creación de Dios? Se trata de preparar a la novia de Cristo.
Ese es el propósito de la creación de Dios. En San Mateo 22:2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Allí el rey señala a Dios y su hijo señala a Cristo, el Cordero. Dios está haciendo la obra de preparar a la esposa del Cordero en esta tierra. Por eso en San Juan 3:29, Juan el Bautista dijo: el que tiene la esposa es el esposo. El novio es Jesús y la novia es el santo que fue salvo. En Oseas 2:19-20, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esas palabras fueron dichas principalmente a los israelitas en la era del Antiguo Testamento. Entre las 12 tribus de Israel, aquellos que tenían una fe fuerte en Dios, también están incluidos en la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo en nuestra época que vivimos? Ahora es la iglesia. Ahora vivimos en medio de la historia. Entonces, estamos viendo cómo se prepara la novia de Cristo. En Efesios capítulo 2, el proceso de preparación de la esposa del Cordero, la novia de Cristo, se compara con un edificio de construcción. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 20. 2:20, 20 al 22, leamos juntos: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vosotros, aquí, son los santos salvos de Éfeso. Esta es una carta que Pablo envió a los santos salvos de la iglesia de Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es Jesús quien estableció el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de la iglesia es Jesús y el evangelio que él cumplió. Cada persona que es salva en ese evangelio se convierte en una piedra viva. Y hay muchas iglesias en cada época, desde la iglesia primitiva hasta ahora. Las iglesias se unen a una en de edificio y se construyen como casa de Dios, como un templo completo. Debido a que vivimos en medio de la historia, estamos en el proceso de prepararnos para convertirnos en la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Así que está escrito en tiempo presente. 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Y el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora está en proceso. Sin embargo, al final del Apocalipsis es el fin de la historia. Ahora la esposa de Cristo, del Cordero, ha sido adornada y está completamente preparada. Luego comenzará la ceremonia de la boda. El Apocalipsis 19, vamos a ver.
Versículos 6 y 7. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Jesús, quien es el Cordero, reinará durante 1000 años. Al reinar, la esposa del Cordero, la novia de Cristo, participa naturalmente en ese reinado. Entonces en el versículo 7, porque han llegado las bodas del Cordero, el tiempo se ha cumplido y su esposa se ha preparado. La esposa también terminó de decorarse y está completamente lista. Luego, cuando Cristo regrese a este mundo, los santos salvos también montarán en un caballo blanco y vendrán a este mundo con el Señor. Versículo 14. 19-14, leamos juntos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales aquí en el cielo no son ángeles, sino salvos. Son la novia del Cordero. El 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Vestido de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. El 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Aquí indica a Jesús. Cuando los cielos se abran y el Señor venga montado en un caballo blanco, los santos también vendrán a este mundo con el Señor, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, montados también en caballos blancos. Y juzgará a este mundo y lo recreará como el huerto del Edén. Y cuando Él gobierne durante 1000 años, nosotros, por supuesto, participaremos en ese reinado como la esposa del Cordero. El Apocalipsis 20:6. Leamos juntos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En el versículo 5, todos los que no fueron salvos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Después del milenio ya resucitará uniendo sus cuerpos y alma y serán echados al infierno eterno. Sin embargo, los santos salvos participan de la bendición de reinar como reyes en el milenio, porque somos la esposa del Cordero. Y cuando este mundo sea quitado y trasladado al cielo eterno, por supuesto, los cristianos también participarán de la gloria del Cordero. Este es el Apocalipsis 21:9. Leamos juntos. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En el Apocalipsis capítulo 16 salen 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Cuando uno de los ángeles le dijo al apóstol Juan: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando habla esto, lo dice con mucho gozo. La esposa del Cordero ya está bien adornada y lista. Por eso lo dice con alegría. Al final de la historia, la novia de Cristo estaba preparada. Aquellos que participan en la esposa de Cristo se incluirán entre las 12 tribus de Israel en la era del Antiguo Testamento, los que tenían fe segura hacia Dios. Al mismo tiempo, se incluirán todos los santos que fueron salvos en el Nuevo Testamento.
todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento participarán de la esposa de Cristo. Entonces el versículo 9, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y desde el versículo 10 hasta el Apocalipsis capítulo 22 al 5, muestra el cielo, donde vivirá Cristo y la esposa. Hay 12 puertas allí. 3 en el norte, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste. En el versículo 12 tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Mientras dijo que va a mostrar la esposa del Cordero, la ciudad santa de Jerusalén desciende del cielo, y sus 12 puertas llevan los nombres de las 12 tribus. Esto significa que aquellos que tenían cierta fe en Dios entre las 12 tribus del Antiguo Testamento participarán ahí. Y al mismo tiempo el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El hecho de que los nombres de los 12 apóstoles estén ahí significa que todos los santos salvos de la era del Nuevo Testamento también participarán en él. En otras palabras, todas las palabras que han sido salvas en el Antiguo y del Nuevo Testamento han sido unidas y la esposa de Cristo ahora ha sido completa. Y aquí participan los santos del Nuevo y del Antiguo Testamento, y las puertas tienen los nombres de las 12 tribus. Y dijo que las puertas son 12 perlas. Los 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles de la era del Nuevo Testamento. Si lo leemos más, son 12 piedras preciosas. ¿Por qué compara a los santos salvos con perlas y piedras preciosas? Como todos sabemos, las perlas, cuando una arena entra en una ostra, como esta arena molesta y causa dolor, así ella saca algún material especial continuamente y cubre la arena. Y eso se convierte en una perla. Los santos del Antiguo Testamento también sufrieron mucho para preparar el escenario para la venida de Cristo. Los santos que fueron salvos en la era del Nuevo Testamento también experimentaron mucha tribulación y sufrimiento para predicar el evangelio que Cristo cumplió en la cruz. Entonces se expresa como una perla. ¿Y cómo describe a los santos salvos? Piedras preciosas. El Señor ve a los creyentes como perlas y piedras preciosas. Mire hacia la izquierda, hacia la derecha. Hay mucha perla y muchas piedras preciosas. Ante los ojos de Dios, todos son perlas y piedras preciosas. ¿Cuál es el propósito de que cada uno de nosotros nazca en este mundo? Al conocer al Creador, conocer a Jesús y comprender el Evangelio que Jesús completó, podemos participar en la iglesia que es la esposa de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de la creación de Dios? Desde el principio de la historia hasta el final de la historia, Dios prepara la esposa de Cristo. Debido a que somos salvos y participamos en la iglesia, el propósito de la creación se ha cumplido. Y el propósito de nuestra vida individual también se ha cumplido. Pero, ¿qué más podríamos querer del mundo? El propósito de la creación del Señor es preparar la novia de Cristo. Y si soy salvo y participo en la iglesia, que es la esposa de Cristo, el propósito de la creación se ha cumplido. Y también el propósito de mi vida. Ya no hay necesidad de ser codicioso en esta tierra. Tendremos que pensar profundamente en esta verdad. Está claramente escrito que Dios nos ve como perlas y piedras preciosas. Al final de la historia, la esposa de Cristo está preparada. Y cuando Cristo reine, también reinaremos. Y cuando Cristo entre en la gloria eterna, por supuesto la esposa también participará de su gloria. Podemos estar satisfechos con esto. Y
la posición de la iglesia en este mundo. Efesios 1. Veamos, Efesios capítulo 1. El versículo 20, leo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Leamos junto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí todas las cosas se refieren a todas las criaturas de Dios. La iglesia es distinguida entre todas las iglesias. Y se dice que la posición de la iglesia es sobre todas las cosas. La posición de la iglesia no está dentro de todas las cosas. La ubicación de la iglesia tampoco es debajo de todas las cosas. Dijo que la posición de la iglesia está por encima de todas las cosas. Y la cabeza de esta iglesia es Jesús, quien murió, resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios, y a quien se le dio el nombre que está sobre todo nombre. La voluntad de Dios es llenar la iglesia y llenar este mundo. Aquí cuando decimos iglesia sobre todas las cosas significa que Dios colocó a la iglesia por encima de todas las criaturas de este mundo. No abajo, sino arriba. En San Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. 2 veces dijo, es sobre todos. Jesús está arriba, sobre todas las cosas. Aunque nacimos en esta tierra y pertenecemos a Adán, por recibir la salvación por medio del Evangelio, estamos conectados con Jesús. Por eso, la iglesia está sobre todas las cosas, así como Jesús está sobre todas las cosas. Dios nos dio cierta autoridad política nacional y poder en este mundo como necesario para establecer el orden del mundo. Sin embargo, el propósito de Dios se logra a través de la iglesia. Es el propósito que, siendo cabeza de la iglesia, llena la iglesia para que Dios pueda llenar al mundo. Cuando la iglesia está llena, esa plenitud puede extenderse poderosamente al mundo. En Colosenses 2, 9 al 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Así también la iglesia está llena en él. Cuando nosotros como individuos estamos conectados a la iglesia, podemos recibir su plenitud y predicar fuertemente el evangelio. Si la iglesia no está llena, el evangelio no se puede predicar al mundo. Por lo tanto, los salvos deben reconocer claramente que pertenecen a la iglesia, que es sobre todas las cosas. A veces actuamos como si estuviéramos dentro de todas las cosas, y otra vez actuamos como si estuviéramos debajo de todas las cosas. Sin embargo, lo que está claro es que Dios nos ha salvado y apartado de todas las cosas, y que el propósito de Dios es llenar el mundo mediante la plenitud de la iglesia, colocándonos por encima de todas las cosas. Tendremos que despertar
frecuentemente. Una persona llamada Richard Lieber escribió un libro llamado Cristo y la escultura y habló de 5 cosas sobre desde qué perspectiva un cristiano debe ver el mundo. Entre ellas la primera es Cristo en la cultura. Y las personas que pertenecen a este tipo no distinguen entre el mundo y los cristianos, simplemente se están mezclando con el mundo, se considera lo mismo. Segundo, Cristo está por encima de la cultura. Y las personas en esta categoría distinguen entre creyente y eclesiástico. Los creyentes pueden simplemente vivir mezclados, pero al menos se debe distinguir si es eclesiástico. Un ejemplo representativo es el catolicismo. Tercero, está Cristo que se opone a la cultura. Se refiere a una actitud excluyente. Por lo tanto, las personas que pertenecen a este tipo deberían aislarse del mundo y vivir simplemente en un espacio separado. Entonces significa separarse completamente del mundo, creando algo como un monasterio o una comunidad religiosa. Cuando fui a los Estados Unidos en mayo, me di cuenta de que solía haber un evangelio en ese país. Pero mirando lo que están haciendo ahora, llevan una ropa negra. ¿Por qué solo se viste de negro? Y ni siquiera manejan carros, solamente ellos caminan. Dicen que no deberían aceptar la cultura del mundo, por eso se aíslan completamente del mundo y adoptan una actitud exclusiva hacia el mundo. ¿Eso requiere la Biblia? 4. Cristo, quien está transformando la cultura. Las personas que pertenecen a este tipo argumentan que los cristianos deberían revisar activamente la cultura y los sistemas para hacer un mundo mejor para que vivan los cristianos. No. El quinto, existe una relación paradójica entre Cristo y la cultura. La opinión es que aunque los cristianos viven en el mundo, deben ser distinguidos del mundo. El Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dijeron esto otras veces. Aunque los peces viven en el agua, sus estómagos no son salados. Aunque vivimos en el mundo, debemos ser distinguidos del mundo. Es una situación en la que no siempre podemos reconciliarnos con el mundo. Mientras mantenemos un nivel apropiado de tensión, vivimos recibiendo la plenitud del Señor y con el propósito de llenar el mundo. La luna recibe la luz solar y continúa brillando sobre la tierra. Para seguir alumbrando la tierra, continúa orbitando la tierra. De la misma manera, debemos mantener una distancia apropiada de las personas no salvas del mundo. Nunca podrá volverse uno con ellos. Los vivos y los muertos no pueden llegar a ser uno. Manteniendo las relaciones humanas a una distancia adecuada, vivimos con la responsabilidad de recibir la plenitud del Señor y conducirlos al Señor. Esa es la posición de los cristianos en el mundo. No debemos olvidar esto. No debemos mezclarnos con el mundo. Tampoco está bien que estés debajo del mundo. Dios nos puso por encima del mundo. Debemos recibir del Señor y convertirnos en luz y sal del mundo. Esa es nuestra posición. Dije, imitemos a la iglesia primitiva. Con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, un grupo de creyentes se levantó y así comenzó la iglesia. La esposa de Cristo, seguirá preparándose hasta el fin de la historia. Continuará construyéndose para convertirse en la morada de Dios. Si una iglesia local no es adecuada, Dios puede mover el candelero, pero la iglesia no puede desaparecer. En San Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, la iglesia está edificada sobre la roca del Señor. Por lo tanto,
Aunque se mueva el candelero, la iglesia no puede acabar. Se sigue construyendo iglesia y se sigue decorando y preparando la esposa de Cristo. Entonces hay muchas iglesias en cada época y en muchos lugares. Entonces, ¿cuál de ellas es la iglesia ideal? La iglesia más ejemplar. Por supuesto, es la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y obró fuertemente. Y la iglesia primitiva fue donde los apóstoles que recibieron enseñanza de Jesús enseñaron directamente. De hecho, había muchas iglesias locales en la iglesia primitiva, pero la iglesia de Jerusalén y la iglesia judía sirvieron como modelo para toda iglesia. En 1 de Tesalonicenses 2:14, porque vosotros vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. En otras palabras, la iglesia de Dios que está en Judea, la iglesia de Jerusalén, se convirtió en un modelo para otra iglesia de todos sectores. Debemos imitar a esta iglesia primitiva. La iglesia primitiva era pequeña y estaba compuesta por gente común. Los miembros de la iglesia primitiva eran pescadores galileos y no eran personas especiales, pero en cierto modo eran personas comunes e insignificantes. ¿No somos así también? Si vas a cualquier iglesia, solo hay gente famosa del mundo. ¿Podría ser eso posible? La iglesia primitiva era gente común e insignificante en el mundo. En 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dijo: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo necio, lo débil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Dios escogió a los pobres para enriquecerlos en la fe. Ahora también. La iglesia primitiva era ordinaria, fue insignificante, pero el evangelio fue predicado fuertemente por medio de ellos. El evangelio ha llegado a nosotros 2000 años después. Si lo piensa bien, somos insignificantes. Sin embargo, a través de nuestra iglesia, estamos predicando el evangelio a más de 80 países alrededor del mundo. Esta es la gracia de Dios y su poder. Si piensan en esto como una carrera de relevos, se podría decir que la iglesia primitiva fue la primera corredora. Somos los últimos corredores. En una carrera de relevos de 400 metros hay 4 corredores. Todos ellos son buenos. Pero ¿dónde ubican los mejores jugadores entre ellos? Colocarlos primero y último. Coloca los mejores corredores primero y último. ¿Por qué? Es lo más importante. Los santos de la iglesia primitiva, los corredores de la iglesia primitiva, corrieron duro. Tenemos la responsabilidad de correr duro como los últimos corredores. Tenemos la responsabilidad de terminar bien. Los corredores de la iglesia primitiva corrieron con fuerza. En medio también han estado corriendo bien. Y nosotros, siendo últimos corredores, si estamos parados o corremos hacia atrás, ¿no sería muy vergonzoso? Quizás yo no estoy parado o estoy corriendo para atrás. Si es así, debes sentir vergüenza siendo el último corredor. Tenemos que imitar a la iglesia primitiva.
Las características de los santos de la iglesia primitiva podrían resumirse en solo dos: la confianza y el cambio. Ellos tenían confianza en su fe, y debido a que apareció claramente el cambio en su vida basado en la confianza, pudieron correr con poder y predicar el evangelio con poder. Tenían confianza en la verdad. En lugar de decir, puedo ir al cielo creyendo en la sangre de Cristo, sino tenían confianza que definitivamente voy al cielo. Ellos también tenían naturaleza pecaminosa. Ellos también son criaturas de Dios y son personas débiles. También tenían muchos errores y equivocaciones. ¿Y cómo podían estar seguros de que irían al cielo? Es la cruz de Cristo. La cruz les dio confianza. El unigénito de Dios murió y fue colgado en la cruz, derramó su sangre y recibió el castigo. Los santos de la iglesia primitiva no tenían ninguna duda sobre el hecho de que Cristo murió y derramó su sangre por ellos. Cristo y la cruz de Cristo fueron para ellos respuesta suficiente. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es cierto que fue maldecido por causa de nosotros. Es cierto que Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la base? Fue colgado en un madero, murió en la cruz. En Hechos están escritos 19 sermones que los apóstoles de la iglesia primitiva predicaron y dieron exhortaciones. Sin embargo, entre los sermones y exhortaciones no hay ningún sermón confuso. Son todos sermones llenos de convicción. En Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 4, arrestaron a Pedro y a Juan que estaban predicando el Evangelio y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En Hechos 4:19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es valentía. En Hechos 5 fueron capturados otra vez. En Hechos 5:29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, no es apropiado escuchar a las personas cuando le dicen que no haga algo, sino que es necesario obedecer a Dios. Dios dijo, id por todo el mundo y predica del Evangelio a toda criatura, aunque escuchen o dejen de escuchar. Las últimas palabras del sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia se encuentran en Hechos 13:38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Este hombre Jesús es la respuesta. Testificamos y proclamamos que nuestros pecados son perdonados a través de Jesús y somos justificados a través de Él. Jesucristo y la cruz son respuestas suficientes. En 1 Corintios 2:2, vamos a ver juntos.
En 1 Corintios 2, leamos juntos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es lo que envió el apóstol Pablo en su carta a Corinto. El pastor Martin Lloyd-Jones falleció mientras predicaba en Inglaterra. Originalmente era médico, pero como fue salvo y predicó el Evangelio. Sin embargo, se sabe que el pastor Martin pidió que se escribiera este versículo en su lápida cuando murió. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo y su cruz son suficientes. Si conozco a Jesús, he experimentado la expiación a través del Evangelio de la cruz de Jesús. Me he convertido en hijo de Dios. Y he sido salvo. No hay necesidad de vagabundear más. Jesucristo y su cruz fueron una respuesta suficiente para los santos de la iglesia primitiva. La gente de esta región de Galacia no solo agarraba a Jesucristo, sino que también fue engañada y pensaba que tenía que seguir la ley y circuncidarse para ir al cielo. Ser salvo más ser circuncidado. Ser salvo más la justicia de la ley y aumentar su obra. A ellos el apóstol Pablo exclamó en Gálatas 3:1: «Oh Gálatas insensatos, ¿qué hemos fascinado para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente». Esta es una respuesta suficiente. ¿Y por qué se pierden? Los santos de la iglesia primitiva predicaron fuertemente el Evangelio con esta confianza. En la Biblia, Proverbios 21:28, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. La confianza que tengo dentro de mí será algo que podré transmitir poderosamente. Si no tiene confianza, no puede transmitir con fuerza. La fe sólida nos da el valor para hablar con valentía. En 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sí, la confianza y la fe nos permiten hablar con valentía. Y esa confianza se manifiesta en cambio de la vida. Si hoy usted da $1,000 y la otra semana le voy a dar $70,000, si está muy seguro de esto, ¿no entregará $1,000? ¿No va a dar? Seguro que sí, todo van a dar. El hombre puede mentir, pero Dios no miente. Dios incluso juró en su palabra. Solamente podría hablar, pero él hasta juró. Y la naturaleza básica de Dios es que no puede mentir. Solo tenemos que aferrarnos a esta palabra e irnos. Dios siempre cumple su palabra. Si dice que dará la recompensa, es seguro que la dará. Si se dice que lo que creen tiene vida eterna, entonces seguro que la hay. En 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero no ha dicho que quizá tenga la vida. En 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa clara que Jesús nos prometió es la vida eterna. Los que creen tienen vida. Los que creen tienen vida eterna. No vemos que la persona que realmente creen cambian sus valores y hay cambio en su vida. Para los creyentes de la iglesia primitiva,
esta verdad no era simplemente conocimiento, sino que se convirtió en una experiencia personal segura. En 1 Tesalonicenses 1:5, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El Evangelio se predica a través de palabra, pero para alguna persona termina con el conocimiento. Sin embargo, solo cuando el poder y el Espíritu Santo obran, un individuo puede tener una gran confianza. Para usted, ¿el Evangelio viene por conocimiento o por poder o por el Espíritu Santo y por plena certidumbre? Si tiene una convicción, definitivamente verás el cambio. En la vida pública de Jesús, los apóstoles Juan y Santiago caminaron con él. Y los samaritanos no aceptaron a Jesús. Sale en San Lucas 9. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma? Dijeron que si no aceptan a Jesús, que descienda fuego del cielo y quememos a todos los samaritanos. ¿Qué tan secos son? Sin embargo, este apóstol Juan experimentó el Evangelio cierto a través de Jesús resucitado. Tenía confianza y por eso se convirtió en apóstol del amor. En 1 de Juan se sigue hablando del amor. Dicen que el apóstol Juan, cuando predicaba, siempre hablaba del amor. Entonces, cuando seguía hablando del amor durante su sermón, dijeron: ¿no podría dar otro sermón? Ok. Y más tarde, él dijo: amémonos unos a otros. Antes de recibir la vida, tenía corazón seco y trataba de matar a todos los que no lo aceptaban. Ahora se convirtió en apóstol del amor. No solo el apóstol Juan, sino todos los santos de la iglesia primitiva hicieron tales cambios en su vida. En San Mateo 11, 19, leamos junto. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice: he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí la sabiduría se refiere a Jesús. La sabiduría es justificada por sus hijos. Dijo que Cristo será justificado por sus hijos. Cuando Juan el Bautista vino y predicó el bautismo de arrepentimiento, los judíos en ese momento no se entristecieron. Incluso cuando Jesús vino con las nuevas buenas, no supieron ser felices. Más bien, como Jesús comía y bebía con los pecadores, lo criticaban y se burlaban de él. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aunque ahora soy menospreciado y criticado, más tarde seré crucificado y resucitado. Así se cumplirá el Evangelio, y la gente entenderá este Evangelio y se arrepentirá. Así serán salvos, y los salvos a través de su vida se justificará que Jesús tenía razón. La vida cambiada exalta a Cristo.
Entonces, si tiene fe y hace cambios en su vida, no será perseguido a causa de su vida, aunque sí podría ser perseguido por creer. Su vida es alabada por la gente del mundo. Hechos 2:47, vamos a buscar. Hechos capítulo 2, versículo 47. Leamos juntos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, aunque fueron perseguidos y menospreciados por la fe, teniendo favor con todo el pueblo. Por eso el Evangelio fue predicado fuertemente. Hechos 5:13. Leamos juntos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Durante 2000 años de la historia cristiana, muchos cristianos fueron perseguidos, menospreciados, despreciados y huyeron. No fue solo en la época de la iglesia primitiva, sino que a lo largo de la historia, muchas personas enfrentaron dificultades por la fe. Pero ¿quiénes fueron las personas que ayudaron en secreto a los que huían? Las personas que secretamente les ayudaron y les aceptaron eran los incrédulos. ¿Por qué les ayudaron y les dieron la bienvenida? Al menos los santos de la iglesia primitiva, aquellos cristianos que sufrieron tribulaciones y persecuciones, eran honestos y sinceros. Si no fueran honestos, nunca los habrían aceptado. Si no fueran sinceros, sino perezosos, nunca les habrían ayudado. Aunque ellos por la fe y por la persecución tenían que huir, por lo menos sus vidas fueron honestas y sinceras. A principios del siglo XX se levantó el gran avivamiento en Pyongyang. El Evangelio ha sido predicado en Corea. Hubo un tiempo en que el Evangelio se difundió activamente en Pyongyang y alrededor de 40% de la población de Pyongyang se convirtió al cristianismo. El gran avivamiento de Pyongyang es un acontecimiento famoso en la historia de la iglesia. Sin embargo, si nos fijamos en el gran avivamiento de Pyongyang, las personas que claramente nacieron de nuevo, si habían tomado prestado, luego les devolvían. También si ellos habían hecho algún error, visitaban al hombre quien fue herido y les pedían perdón. Así, la vida cambiada, su cambio de vida, su honestidad, la sinceridad permitieron que el Evangelio se difundiera activamente. La honestidad y la sinceridad me permiten predicar fuertemente el Evangelio a quienes me rodean. En San Lucas 2:52 sale sobre la infancia de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solamente para con Dios, sino también con los hombres. En la era del Antiguo Testamento, el profeta Samuel también, en 1 Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No es solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Nuevo Testamento, Romanos 14, 17 al 18. (14, 17 al 18) leamos juntos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que es esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Los salvos tienen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que la gente del mundo no tiene. La gente de este mundo no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a los que son salvos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Efesios 1:13, en el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En San Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces tenemos la confianza de recibir el perdón de nuestros pecados, ser salvo del infierno y tener una esperanza clara en el cielo. Tenemos justicia, paz y gozo. Entonces, quien sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En la Biblia, en San Mateo 5:14, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Donde hay personas salvas, el mundo se vuelve más brillante. 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Donde hay santos, se previene la corrupción. Establecer una verdadera iglesia de Dios en un lugar reducirá a los criminales mucho más que aumentar el número de comisarías. La comisaría solamente controlan externamente, no puede cambiar el corazón ni mente. Sin embargo, el Espíritu Santo viene dentro de los cristianos y les da justicia, paz y gozo, verdadera satisfacción y esperanza. Entonces, la vida cambia. La iglesia primitiva tenía confianza en la verdad y un cambio claro en la vida que esa confianza produjo. Sí, aquí solo hay confianza y no hay cambio. Es diferente de la iglesia primitiva. Tiene confianza, pero si no aparece ningún cambio de su vida, entonces es diferente de los santos de la iglesia primitiva. Y si solo tiene confianza sin cambios, esa confianza puede ser falsa. El apóstol Pablo dijo, cuando no había cambio entre los que se llaman entre hermanos, él lloraba y lo exhortaba. En Filipenses 3:18, de lo cual os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dicen que tienen fe y tienen confianza, pero si no hay cambio, es lamentablemente que vale pena llorar. En Santiago 2:18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, si tienen confianza, sin duda debe aparecer por obras en cambio de su vida. Si la fe es la sustancia, las obras son la sombra. Hay sustancia, pero no hay sombra. La fe que tenemos dentro de nosotros es la sustancia que nos da el Señor. Si es así, debe manifestarse como un cambio en la vida. Se puede decir que los cambios en la vida son sombras. En Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Cuando aparecen cambios en la vida, cuando aparecen las obras, es evidencia de que la fe es perfecta. No da énfasis en las obras, sino en la fe. Entonces, las características de los salvos de la iglesia primitiva eran la confianza y el cambio.
descubrieron que la cruz era una respuesta suficiente y con esa confianza predicaron el Evangelio y con esa confianza y fe hicieron cambio en su vida. Tendremos que pensar profundamente en ello. ¿Qué tal yo? Al compararme con la iglesia primitiva, ¿tengo bien equilibrados confianza en las obras que es el cambio? Es necesario reflexionarnos. Entonces, si tiene confianza, pero no hay ningún cambio en su vida, debe orar más y acercarse al Señor para que pueda terminar bien este año y empezar el próximo año para que pueda hacer cambio en su vida. Específicamente, hay alguna cosa que podemos aprender de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba centrada en Cristo. En Hechos 3, 11 y 12, Pedro y Juan entraron al templo y sanaron a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. Y después que el cojo fue sanado, se levantó, caminó, saltó y alababa a Dios. El hombre que había sido cojo desde su nacimiento fue sanado. Entonces mucha gente se reunió a su alrededor y se reunió al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo en Hechos 3:12. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Señor estaba detrás de Pedro y Juan. ¿Por qué nos presta atención a nosotros? No fue a través de nuestra piedad o poder que hicimos caminar a este hombre. Miren al Señor significa. En la continuación, en Hechos 4:10, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Predicaron el Evangelio de Cristo, exaltaron a Cristo y estaban centrados en Cristo. La dirección en la que la iglesia debe avanzar está centrada en Cristo. Así como la iglesia primitiva estaba centrada en Cristo, nosotros también debemos estar centrados en Cristo. El segundo, la iglesia primitiva tenía la misma mente. Vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí, unánimes en oración y ruego. Capítulo 2, 46. Leamos junto. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día. Aunque estaban en cualquier lugar, tenían mismo corazón y estaban unánimes. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alzaron unánimes la voz a Dios. 32, leamos junto. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era de un corazón y un alma. Los santos de la iglesia primitiva tenían diferente idioma, también eran de diferentes países. Sin embargo, superaron la diversidad de lengua y de naciones, se convirtieron en uno. Si es salvo, no importa si es judío o griego. Si es salvo, no importa si es coreano o africano.
Que sea esclavo o libre, no importa. No importa si es el jefe o el empleado. Si es hombre o mujer, no importa. Si es rico o pobre, no importa. Que sea guapo o feo, no importa. No importa. Lo importante es que trascendieron todo eso y se hicieron uno en Jesús. Se volvieron uno con una sola mente. En Efesios 4, 4 al 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Efesios 4, 4 al 6, hay hasta 7 cosas. Si enumerara más, podría enumerar más como desee, pero ¿por qué se limitó a 7? 7 es un número perfecto. Entonces lo limitó a 7. Creó el cielo y la tierra en 6 días y descansó el último día, el séptimo día. 7 es un número perfecto. Sin embargo, las 7 cosas mencionadas aquí son que Dios es uno, el Señor es uno, el Espíritu Santo también es uno, la fe y la esperanza son una, el bautismo uno, el cuerpo es uno, la iglesia es una. 7 son. Ahora, aquellos que han sido salvos tienen razón suficiente para llegar a ser uno. Dios nos ha dado una razón suficiente para convertirnos en uno. Lo que recibimos es uno, es común. El resto es secundario. ¿Dónde deberíamos convertirnos en uno? Debemos convertirnos en uno en lo que creemos y conocemos. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si lo que cree y lo que conoce son diferentes, se dividirá. Cuando lo que cree y lo que conoce se vuelven uno, podrá convertirse en una persona perfecta y alcanzar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es algo que alcancemos solo, sino que nos unimos como uno solo para convertirnos en una persona. Si son diferentes, están divididos. El catolicismo no es uno. La Iglesia Católica representativa son la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Ortodoxa Occidental. La Iglesia Ortodoxa Occidental es católica romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental es la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Por qué están divididas? Porque hay 2 razones. La Iglesia Ortodoxa Oriental dice, está bien tener pintura en un edificio de la iglesia, pero no debería hacer esculturas. La Iglesia Ortodoxa Occidental incluso hizo escultura. Así se dividieron. La Iglesia Ortodoxa Occidental dijo que cuando venga el Espíritu Santo será enviado en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Qué pasa con la Iglesia Ortodoxa Oriental? No, Él vino solo en el nombre del Padre. Por eso se separaron. Por estas 2 razones. No parece gran cosa, pero se dividieron. Piensen. Las nubes son 98% agua y 2% otra cosa. Las medusas son 98% de agua y 2% de otra cosa. Y las sandías son de 98% de agua y 2% de otra cosa. 98 son iguales. Y el 2% es diferente. Y esto convierte en nube, medusa y una sandía. Es diferente por esta cosa pequeña. Debemos esforzarnos por llegar a ser uno en lo que creemos y en lo que conocemos. Y debemos llegar a ser uno en el Evangelio.
Tenemos iglesia para predicar el evangelio. Si la iglesia no predica el evangelio, no tiene valor. Israel fue utilizado como canal para la venida de Cristo y el evangelio fue confiado a la iglesia. Predicamos el evangelio a través de la iglesia. Debemos llegar a ser uno en el evangelio. En Filipenses 1:27, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Debemos llegar a ser uno en la fe del evangelio y debemos convertirnos en uno en el amor. Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cristo nos aceptó. Si como Cristo nos aceptó, si aceptáramos a los hombres, no habría nadie que no pueda ser aceptado. De hecho, Cristo nos aceptó cuando éramos enemigos a causa del pecado. Por eso la Biblia dice que acepte incluso a su enemigo. Nos volvemos uno en el amor. Y la iglesia primitiva se dedicó a la oración. Necesitamos dedicarnos a la oración individualmente. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí, todos estos perseveraban. El Espíritu Santo vino 10 días después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. ¿Qué hicieron los discípulos durante este tiempo? Todo lo que hicieron fue orar. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Por supuesto, no recibieron el Espíritu Santo por orar. El Espíritu Santo vino según la promesa. Sin embargo, recibirlo a través de la oración debe haber sido mucho más gozoso y poderoso porque fue recibido con un corazón tan sincero. Hechos 4:24. Ya leímos, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los santos de la iglesia primitiva, cuando fueron amenazados que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ellos se reunieron y oraron unánimes, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nosotros también queremos ser llenos del Espíritu Santo y predicar el Evangelio con valentía. ¿Cuál es la manera? La oración. Personalmente, orar más me da valor. También siento más fuerza cuando me pongo de pie en el púlpito después de orar fervientemente durante el seminario de la Biblia. Dios me ayuda y me da valentía. Cuando Jesús y sus discípulos estaban juntos en un barco, en la vida pública de Jesús, en San Marcos 4, hubo un viento y una tormenta. ¿Qué hicieron entonces los discípulos? Ellos despertaron a Jesús que estaba durmiendo, nada más. Cuando Jesús se levantó y gritó al viento y al mar, todo se calmó. Todos debemos orar cuando sufrimos. Hay un himno. Oró cuando su corazón estaba lleno de ira. Oró cuando las cosas estaban oscuras. Oró por la gracia que recibirá hoy. La oración es poder. Los santos de la iglesia primitiva obtuvieron fuerza a través de la oración. Ganaron valor a través de la oración. Encontraron consuelo a través de la oración. Predicaron con valentía el evangelio por la oración. Y vivieron con confianza en medio de muchas tribulaciones. El secreto para vivir como los santos de la iglesia primitiva es que oremos. 4. La iglesia primitiva recibió un suministro continuo de la palabra a través de los apóstoles. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Los santos de la iglesia primitiva pudieron vivir poderosamente porque continuamente recibían la palabra. ¿Cuál es la razón por la que valora la iglesia? Es porque puede recibir la enseñanza de la palabra. Aunque actualmente estamos aprendiendo la palabra en el mismo espacio, lo que está claro es que no todos están recibiendo la misma cantidad. Jesús también dijo, mirad, pues, ¿cómo oís? Mirad lo que oís. El que tiene oídos para oír, oiga. Aunque están en el mismo lugar, esto no significa que todos reciban la misma cantidad. Cuando tenemos humildad y pasión por aprender, podemos aprender más. Es la humildad y la pasión. Si se enaltece, aunque podría aprender y no lo podrá. Si se humilla, podrá aprender algo hasta de la hormiga. El orgullo es lo que bloquea el aprendizaje. Si hace mucho tiempo que usted se conmovió por el sermón, de verdad debe arrepentirse, porque su corazón está tan duro. Mantener continuamente la humildad, que quiere seguir aprendiendo. Esto es la base del aprendizaje. También ignorar a la persona que predica la palabra es ignorar la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, 42 jóvenes se burlaron del profeta Eliseo, diciendo, calvo. Por supuesto, las personas que adoraban a ídolos se estaban burlando de la persona que predicaba la palabra de Dios. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Por qué esto está escrito en la Biblia? Lo primero que ignora la palabra es ignorar a la persona que predica. Entonces la palabra nunca entrará en esa persona. Los santos de la iglesia primitiva tenían humildad y pasión de aceptar continuamente la enseñanza. Debemos orar para que Dios nos dé humildad y pasión. Y la iglesia primitiva tenía pasión de predicar. La palabra pasión, passion en inglés. Cuando se habla de la pasión de Cristo, la pasión tiene significado de pasión, pero también de dolor. La iglesia primitiva tuvo dificultades para predicar el evangelio. Había pasión por la evangelización que ni siquiera el dolor podía detener. En Hechos 5 fue prohibido hablar en nombre de Jesús y fueron azotados. Amenazaron que si vuelven a predicar podrían morir, pero ellos salieron de la presencia del concilio, gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había dolor y también había pasión de la evangelización que ni siquiera el dolor podía apagar. Y la iglesia primitiva se esforzaba en reunir. Y la iglesia primitiva era libre de la codicia por las cosas materiales. ¿Qué significa utilizar lo que tienen como propiedad común? Significa que realmente tienen una esperanza segura en el cielo y no en las cosas materiales del mundo. Y reconocieron que las cosas materiales que se les ha dado pertenecen al Señor. Estaban libres de avaricia material. ¿Cómo es que un pescador común se convirtió en pescador de personas? La razón es porque lo dejó todo y siguió al Señor. Cuanto más abandone las cosas del mundo, más poderosa será su vida para el Señor. Hay entre 200 y 300 en nuestra iglesia en Corea y se ha predicado el evangelio en más de 80 países del mundo. Si miramos por dentro, es por la dedicación de los creyentes que renunciaron a su codicia por las cosas materiales y se sacrificaron, que generosamente dieron el dinero que ganaron para la misión. Por eso Dios nos bendijo. Y la iglesia primitiva tenía muchos trabajadores. Realmente debemos orar para que aparezcan muchos trabajadores en nuestra iglesia. Y cuando aparezcan trabajadores, debemos orar por ellos, para que el Señor los utilice, aunque les falte.
El evangelio debe predicarse a través de estos ministros. La iglesia primitiva no temía la persecución. La iglesia primitiva era una iglesia que crecía. 12 personas, 70, 120, hasta 5,000. Aumentaban en número cada día. Jerusalén, Judea, Samaria, luego Antioquía, Asia Menor, Macedonia, Acaya, hasta Roma. Tanto en el número como en la superficie aumentaron en un corto tiempo. Todo lo que tiene vida tiene crecimiento. Si no hay crecimiento, hay un problema en la vida. La razón por la que Dios ha hecho que nuestra iglesia crezca mucho, trabajando juntos a través del evangelio, sería porque en esta iglesia hay personas verdaderamente que se dedicaron. De modo que la iglesia primitiva predicó celosamente el evangelio con confianza. Y los cambios en la vida que esa confianza produjo fueron claros. Debemos seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. El Señor, la cabeza de la iglesia primitiva, está dentro de nosotros. Quizá estemos limitando el poder de Dios. Entonces, al terminar bien el año y comenzar el año nuevo, el propósito de la creación de Dios, que es la iglesia, si soy salvo y conectado con la iglesia, como el propósito de la creación y el propósito de vida se ha cumplido, entonces espero que estén realmente agradecidos con esto y sientan alegría y confianza, y que vivamos fuertemente el año que viene. Oremos juntos. Dios, gracias. Ayuda a todos los que vinieron ante la palabra para que las palabras testificadas queden grabadas, entendidas y útiles profundamente en sus corazones, para que sean provechosas al terminar este año y comenzar el año nuevo. Los testimonios queden profundamente grabados en sus corazones, sean realizados y útiles. Oremos juntos. Dios, gracias. Ayuda a todos los que vinieron ante la palabra para que las palabras testificadas queden grabadas, entendidas y útiles profundamente en sus corazones, para que sean provechosas al terminar este año y comenzar el año nuevo. Ayúdanos a pensar correctamente sobre cómo vivir este año y cómo tener nuestro corazón. También ayuda a cada persona a asistir al retiro de invierno para que pueda recibir una palabra de meta al vivir un año y que pueda caminar fuertemente en la verdad. Así ayuda a cada uno de nosotros y utiliza cada hogar preciosamente. Utilízanos a todos valiosamente. Protege a todas las iglesias del mundo y gobierna y guíanos para que el evangelio pueda predicarse poderosamente. Dando gracias al Señor por estar con nosotros. En el nombre del Señor Jesús que nos salvó, hemos orado. Amén.